Germán, si quieres, esperamos unos minutos al doctor Maldonado. Ok. Ve comenzando, por favor. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la radiación en el embrión, la irradiación total y un poco de radioprotección. Entonces, voy a comenzar con los efectos de la radiación en el embrión. Los efectos biológicos de la radiación ionizante en el feto, pues en Estados Unidos se calcula que alrededor de 4,000 pacientes van a requerir radiación durante el embarazo. Los efectos de la radiación van a depender de dos cosas, y esto es creo que lo principal de la plática. La etapa de la que nos encontramos y la dosis de radiación que se le está aplicando a el binomio en ese momento. Y pues la evidencia va a provenir de modelos experimentales de animales, de observaciones en humanos expuestos de manera inadvertida a la radiación, como algunos sobrevivientes de los ataques atómicos en Japón. Vamos a tener que los efectos adversos sobre el feto pueden ser efectos letales, efectos teratogénicos, retardo en el crecimiento o efectos funcionales estructurales y de carcinogénesis. Esta tabla creo que resume de manera pues adecuada cuáles van a ser los efectos de la radiación de acuerdo a la etapa gestacional en la cual se encuentra el binomio. Vamos a ver que la línea continua pues va a hablar acerca de un gran riesgo y la línea punteada va a ser un riesgo menor. Vamos a tener que en las primeras semanas de gestación, a partir de la semana 4, pues los principales efectos van a ser prácticamente todos. Microcefalia, retraso intelectual o mental, microoftalmos, riesgo de degeneración de la retina,
anormalidades esqueléticas, genitales, cataratas, y el retraso en el crecimiento va a ser a partir de la semana 12. Aquí es importante pues señalar que de la semana 0 a la semana 4 no existe ningún riesgo. Ahorita vamos a ver por qué, porque normalmente pues se aplica la ley del todo o nada. Entonces, dividiéndolo de acuerdo a las etapas gestacionales, vamos a tener que... Hay varias maneras de dividir las etapas gestacionales, pero estas son las maneras por las cuales o en las cuales se ha estudiado el efecto radiobiológico. El primero es el periodo de preimplantación, que va a ser la concepción como tal. A partir del día 0 al día 9 al día 10, vamos a tener que los efectos letales van a ser los mayores. Normalmente no vemos ni malformaciones ni retardo en el crecimiento. Con una dosis de 0.05 a 0.15 Grays, muere el óvulo que ya estuvo fertilizado en los roedores, y con una dosis de 2 Grays, más o menos el 80% de los embriones de ratones van a morir. Es lo que les comentaba, el efecto de todo o del nada. Si pocas células mueren, las demás que son pluripotenciales las van a reemplazar con divisiones celulares posteriores. Si muchas sufren daño letal, el embrión se reabsorbe y no se puede continuar el embarazo. Entonces, prácticamente, pues, o se repara muy bien el daño o no se puede reparar y el embarazo no continúa. La siguiente etapa va a ser la etapa de la organogénesis, que va a ser entre la semana 2 y la semana 6, y el periodo fetal temprano entre la semana 12 y la semana 16. Van a predominar los efectos teratogénicos y las alteraciones del crecimiento. Las malformaciones específicas se correlacionan con el tiempo de diferenciación de ese órgano en particular. Normalmente en los humanos vemos que los mayores efectos son sobre el sistema nervioso central, pero hablando de otros órganos, los oculares pues pueden tener microoftalmos, degeneración de la retina, atrofia óptica y cataratas. Las anormalidades genitales, hipoplasia, hipospadias, y dentro de las esqueléticas, pues normalmente no son tan comunes las musculoesqueléticas. Las más raras son las viscerales. Normalmente a partir de una dosis de 0.1 Gray se empiezan a ver los efectos de la microcefalia, pero con dosis de 1 Gray a 1.5 Grays van a haber casos severos. Y el retraso mental va a ser por defectos en la corteza cerebral entre la semana 8 y la semana 15, con dosis a partir de 0.12 a 0.2 Grays, con el 40% con una dosis de 1 Gray. Y el retraso del crecimiento intrauterino pues se debe a depresión celular global en cualquier periodo, con dosis a partir de 0.5 a 2 Grays antes de la semana 15. La etapa fetal tardía, que va a ser desde la semana 20 a la 25 hasta el nacimiento. Las anormalidades estructurales mayores van a ser raras. Normalmente son las etapas más radioresistentes y van a requerir más dosis. Y esto es porque normalmente ya todos los órganos están, pues ya están desarrollados como tal. En esta etapa, el embrión, más bien el feto, solamente se encarga pues de continuarse nutriendo y de seguir creciendo en tamaño. Los efectos sobre la funcionalidad que pueden manifestarse en etapas adultas van a ser la esterilidad. Normalmente las mujeres pueden presentar una menarca tardía con dosis menores a 0.25 Grays, pero pues normalmente no van a resultar en una esterilidad en general. También pueden tener riesgo de malignidad en la etapa adulta, aunque existen estudios contradictorios. Algunos son resultados positivos, otros son resultados negativos. Los procedimientos diagnósticos de baja radiación asociados a malignidad en la infancia se pueden ver, pero con malignidad en infancia por radiación in útero, pues todavía se mantenía controversial. Y en cuanto a los efectos genéticos, puede haber aberraciones cromosómicas, pero sin alguna asociación demostrada con entidades genéticas clínicas. Y les pongo aquí nuevamente el cuadro que les había puesto desde un inicio, entonces ahorita entendemos un poco mejor
por qué de la semana 0 a la semana 4 pues no existe alguna raya. Y lo más importante de mencionar es que las características o las diferencias por cada órgano pues van a depender justamente de cómo va a ser la organogénesis de ese órgano en particular. Ya a partir de la semana 20, que es la semana en la cual comienza el periodo fetal tardío, pues se requiere una dosis más alta para producir algún defecto. Sin embargo, normalmente los efectos van a ser más funcionales que estructurales. Y entre la semana 4 y la semana 20, los efectos van a ser sobre todo defectos estructurales. Esta es otra gráfica de la incidencia de anomalías y de la muerte prenatal y neonatal. Esto fue en un experimento en ratones que recibían aproximadamente 2 grays de rayos X en diversos momentos. Aquí podemos ver una comparativa entre las semanas de gestación del ratón y las semanas de gestación del humano. Pues esto es solamente pues una mera hipótesis, en el cual pues vemos que las muertes prenatales van a aumentar si la dosis de radiación se da antes de la implantación. En la organogénesis, sobre todo van a predominar las anormalidades estructurales y funcionales, y la muerte neonatal también va a tener un pico cuando se da esta dosis de radiación en el periodo de organogénesis, y cuando ya encontramos un periodo fetal tardío o un periodo pues tardío de la, del embarazo, pues vemos que prácticamente los efectos son nulos, y esto es porque a estos ratones se les aplicaron solamente 2 grays, y les había comentado que pues se necesitan dosis altas para producir algún efecto pues sobre todo funcional en esta etapa del embarazo, por lo cual pues no, prácticamente no se ve ningún efecto con una dosis de 2 grays. ¿Cuál es la experiencia en humanos? Pues tenemos la experiencia de las bombas atómicas. No se encontraron defectos de nacimiento debido a la irradiación antes de los 15 días de la etapa gestacional. Esto pues de acuerdo a la ley de todo o nada, en el cual pues o el embrión moría o había un desarrollo normal. La exposición a la radiación provocó un retraso en el crecimiento. Los niños que estuvieron en un radio menor de 1500 metros del hipocentro eran más pequeños, pesaban menos y tenían un diámetro de cabeza menor significativamente con respecto a los que estaban en un radio mayor a 3000 metros del hipocentro, y recibieron dosis insignificativamente pequeñas. Los principales efectos de irradiación en el útero en estas poblaciones fueron la microcefalia y el retraso mental. Entonces aquí tenemos una gráfica de la proporción de personas expuestas con microcefalia en función de la dosis y la edad gestacional. Vemos que aquí se divide en dos los pacientes que tenían o que se encontraban en una edad gestacional entre las 0 y las 15 semanas, y los pacientes que se encontraban más allá de las 16 semanas, viendo que con una dosis igual, por ejemplo, si tomamos el punto de corte de un Gray, existía más porcentaje de microcefalia en pacientes que se encontraban entre la semana 0 y la semana 15 con respecto a los pacientes que se encuentran más allá de las 16 semanas. Entonces, todo esto corresponde con lo que ya les había pues mencionado. Y aquí, en cuanto a microcefalia, solamente se refiere al diámetro de la cabeza. No estudiaron el retraso mental, por eso pues existe tanta diferencia de entre un 10% hasta un 50%, y esto es porque, pues ya les comentaba, van a predominar los defectos estructurales en las primeras semanas más que los defectos funcionales.
y esta es la frecuencia de retraso mental en función de la dosis entre los expuestos entre las semanas 8 a la semana 15 de gestación. Los intervalos de confianza son estas barras, son un intervalo de confianza del 90%. No hubo riesgo de las 0 a las 8 semanas después de la concepción. Y para la exposición en periodos posteriores, más allá de las 16 semanas, el exceso es apenas significativo, incluso a dosis más altas. Entonces, vemos que pues prácticamente no existe pues alguna diferencia en cuanto al retraso mental si los pacientes o más bien ya no aumentaba el riesgo más allá de las primeras 16 semanas. Sin embargo, en las primeras en las primeras semanas, sobre todo en la semana 8 a la semana 15, con una dosis de 1.5 grays, pues el porcentaje de retraso mental era de hasta el 60%, con un intervalo de confianza desde el 90 hasta el 30%. Entonces es pues bastante alto con una dosis mínima. Existe otra experiencia en humanos, que es la exposición médica a principio del siglo pasado. No se conoce, pues, con certeza cuáles eran las dosis que se les aplicaban a los pacientes, aunque la mayoría, pues, sabemos que estaba en rango terapéutico. Existió un autor, de Caban, que examinó la literatura en busca de casos de irradiación con rayos X hacia la pelvis en mujeres embarazadas. Y en base a los datos de este investigador se propusieron las siguientes generalizaciones. No es probable que grandes dosis de radiación administradas al embrión antes de las 2 a 3 semanas produzcan anormalidades severas en la mayoría de los niños, porque pues, la mayoría eran reabsorbidos o eran abortados. La irradiación entre la semana 4 y la semana 11 iba a conducir a anormalidades severas de muchos órganos en la mayoría. La irradiación entre la semana 11 y la semana 16 podía producir algunas anormalidades en los ojos, el esqueleto y los genitales, así como retraso en el crecimiento, microcefalia y retraso mental. Y la irradiación en el feto entre la semana 16 y la semana 25 conducía a un leve grado de microcefalia, retraso mental y retraso del crecimiento. Más allá de las semanas, de las 30 semanas de gestación, no era probable que se produjera alguna anormalidad estructural grave que condujera a alguna discapacidad grave en la vida temprana, pero podría causar discapacidad funcional. Entonces, pues todo esto correlaciona con lo que ya les he estado comentando. Esto fue pues prácticamente todo de los efectos sobre el embrión. Son 3 temas, entonces solamente englobé lo principal en cada uno de ellos. Ya pasando al segundo tema de la irradiación total. En este caso, los experimentos con animales proporcionan la mayor parte de los datos y dan como resultado una comprensión significativa de los mecanismos de muerte después de la exposición a la irradiación corporal total. A nivel humano, pues igual tenemos la experiencia de los sobrevivientes de las bombas de Japón y las víctimas de accidentes de instalaciones nucleares como Chernobyl. Y a partir de estas diversas fuentes, el patrón de eventos que sigue a la exposición corporal total de una dosis de radiación ionizante ha sido documentado y es lo que vamos a estudiar en este tema. Esta gráfica prácticamente resume todo acerca de la irradiación total. Vamos a tener que se desarrolla un síndrome prodrómico de acuerdo a la intensidad y la duración. Más bien, la intensidad y la duración va a ser de acuerdo a la dosis a la que se expuso el paciente. Después va a seguir un periodo de latencia en el cual los síntomas van a desaparecer. Este periodo de latencia es inversamente proporcional a la dosis que se le administró al paciente. O sea que a mayor dosis, el periodo de latencia va a ser más corto, seguido después de un desarrollo de una enfermedad manifiesta que se puede englobar en varios síndromes. Los más comunes son el cerebrovascular, el gastrointestinal y el hematopoyético. Igual esto va a depender de la dosis y posteriormente el paciente puede presentar 2 desenlaces. Puede presentar una recuperación total o va a progresar hacia la muerte. Un concepto importante es el concepto del LD50,
que va a ser la dosis que sería fatal para el 50% de la población. Para los humanos se estima que entre 3 y 4 grays va a ser la dosis letal para el 50% sin ninguna intervención médica. Y puede ser una dosis, esta dosis puede ser menor para los periodos extremos de la vida, para los muy jóvenes o los muy viejos. Se puede elevar hasta 7 grays mediante el uso de antibióticos, como en el caso de los pacientes de Chernobyl, y algunas contramedidas intensas que van a incluir pues estos mismos antibióticos, soluciones, factores de crecimiento hematopoyético, pueden aumentar este LD50 para el síndrome hematopoyético nada más, hasta una exposición de 8 a 9 grays. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas fases. La fase prodromal o fase prodrómica, pues va a ser la fase en la cual diversos síntomas van a presentarse de acuerdo al inicio, la gravedad y la duración. Pues lo podemos dividir en dos. El síndrome prodrómico o la fase prodrómica provocada por dosis altas de radiación y la provocada por dosis bajas de radiación. Vamos a tener que son decenas de grays. Se puede esperar que todas las personas expuestas muestren un síndrome dentro de los primeros 5 a 15 minutos posteriores a la exposición. Es un periodo muy corto. La reacción puede alcanzar un máximo en los primeros 30 minutos y persistir durante algunos días, disminuyendo de manera gradual cuando pues prácticamente los síntomas se van a fusionar con algún otro síndrome de una enfermedad ya bien establecida, como un síndrome cerebrovascular, que normalmente va a ser mortal, o si es una dosis un poco más baja, puede ser un síndrome gastrointestinal fatal. Aquí vean que prácticamente pues, se menciona que el síndrome prodrómico va a disminuir hasta fusionarse con otro síntoma, con otro síndrome. Aquí pues el periodo de latencia pues prácticamente va a ser nulo porque se está exponiendo al paciente a dosis muy altas. Con dosis más bajas, las predicciones de dosis respuesta pues van a ser todavía más difíciles debido a interacción de muchos factores. Una respuesta prodrómica severa generalmente indica un mal pronóstico clínico y lo que les mencionaba, el periodo de latencia va a ser pues menor, pero puede haber un periodo prolongado de aplasia hematológica aguda que puede acompañarse de una infección potencialmente pues mortal, que es normalmente de lo que fallecen los pacientes que después desarrollan un síndrome hematopoyético. Estos son los síntomas del síndrome prodrómico. Es una tabla que viene en el HAL. Normalmente, y bueno, en el HAL lo dividen en dos grandes grupos, los síntomas neuromusculares y los síntomas gastrointestinales. Si nos encontramos a una dosis, a una exposición de una dosis cercana al LD50, dentro de los síntomas neuromusculares, pues el principal va a ser pues la fatiga. Dentro de los gastrointestinales, normalmente va a ser la náusea, el vómito y la anorexia. Y si existen dosis supraletales que estén por arriba del LD50, dentro de los neuromusculares, pues vamos a presentar fiebre e hipotensión, y dentro de los gastrointestinales puede comenzar una diarrea inmediata. Entonces, si el paciente tiene una exposición y no sabemos cuál fue, pues, con precisión la dosis a la cual se expuso, si el paciente presenta alguno de estos síntomas, de estos primeros, pues sabemos que está cercano al LD50. Si presenta, por ejemplo, fiebre, diarrea o hipotensión, sabemos que está por arriba de la dosis letal y pues el paciente va a tener prácticamente en todos los casos un desenlace fatal. Después continúa el periodo de manifestación de la enfermedad. Es el periodo o el tiempo de supervivencia eventual y el modo de muerte va a depender de la magnitud de la dosis. En la mayoría de los mamíferos se pueden identificar tres tipos distintos, aunque
normalmente existe una cierta superposición, y esto me recuerda un poco a la muerte celular. Se van a activar diferentes mecanismos de muerte, sin embargo, pues el que vamos a ver es el primero que se va a manifestar. Esto no implica que solamente, por ejemplo, el paciente va a desarrollar un síndrome cerebrovascular, un síndrome gastrointestinal. Los puede estar presentando todos al mismo tiempo, pero el que se presente con mayor intensidad, pues va a ser el que pues, define el curso del paciente. A dosis muy altas, en exceso de aproximadamente 100 grays, la muerte va a ocurrir en las primeras 24 a 48 horas y va a ser resultado de un colapso neurológico y cardiovascular. Este es el síndrome cerebrovascular. A niveles de dosis intermedias de entre 5 a 12 grays, la muerte va a ocurrir entre los primeros 9 a 10 días y se asocia a diarrea sanguinolenta, destrucción de la mucosa gastrointestinal. Este es el síndrome gastrointestinal. Y a dosis más bajas, de entre 2.5 a 5 grays, la muerte va a ocurrir varias semanas, incluso meses después de la exposición, y va a ser causado por defectos en la médula ósea que pues van a conducir a otras complicaciones, sobre todo pues a los sangrados y a las infecciones, y este es el síndrome hematopoyético. A grandes palabras, a grandes rasgos, pues se caracteriza cada uno de estos síndromes por estas dosis de radiación, este tiempo desde la exposición hasta la muerte y los síntomas que van a presentarse. Eso fue todo en cuanto a la radiación total. Hablando ya acerca de radioprotección, los objetivos de la protección radiológica van a ser prevenir reacciones tisulares clínicamente significativas, manteniendo la dosis por debajo del umbral práctico y limitar el riesgo de los efectos estocásticos a nivel razonable en relación con las necesidades sociales y los beneficios obtenidos. O sea, ¿qué significa esto? Pues sabemos que vamos a estar expuestos a radiación. Sin embargo, pues esto de la radioprotección, pues se trata de disminuir el riesgo a un rango aceptable con relación pues al tipo de actividad que se esté llevando a cabo, si se está expuesto de manera pues intencional o si no tenemos nada que ver con algún trabajo relacionado a exposición a radiación. En los efectos de la radiación en los tejidos y en los órganos se pueden clasificar en 3 grupos, en los agudos, los subagudos y los crónicos. Los agudos van a ser cambios que ocurren en los primeros 6 meses. Si la dosis es lo suficientemente alta, se excede la tolerancia parenquimatosa del órgano y se va a producir la muerte de este mismo. Si la dosis es baja, el órgano va a continuar funcionando de manera total o parcial, incluso si tiene daño en el parénquima. Los efectos subagudos son efectos que ocurren entre los 6 y los 12 meses y se va a observar una degeneración secundaria del parénquima que va a resultar en disminución de la resistencia a la radiación posterior. Y los efectos crónicos van a ser cambios que ocurren después de los 12 meses. Normalmente se puede producir carcinogénesis, mutaciones genéticas y aberraciones cromosómicas. Otra manera de dividir estos cambios o estos efectos va a ser dividirlos entre efectos determinísticos y efectos estocásticos. Los efectos determinísticos van a ser los efectos agudos y subagudos. Normalmente pues son estos y se pueden llamar determinísticos o efectos no estocásticos. Y la intensidad pues va a ser directamente proporcional a la dosis administrada. Tienen una dosis umbral específica. Esto es prácticamente pues lo clave de este concepto, que los efectos determinísticos van a tener una dosis umbral. Existe una relación entre la dosis y los efectos individuales. Algunos ejemplos de efectos determinísticos van a ser la catarata, el eritema cutáneo, la esterilidad, la mielitis por radiación y la fibrosis. Por ejemplo, si la dosis de radiación corporal total es más de 5 grays, se puede observar supresión de la médula, pero si la dosis es menor de 5 grays,
normalmente no se observa este efecto. Entonces, este es un efecto determinístico. Por otro lado, los efectos estocásticos prácticamente van a ser todos los efectos crónicos de la radiación. Son efectos estadísticamente medibles. No hay una dosis umbral para estos efectos. No hay una relación entre la dosis y los efectos individuales. Algunos ejemplos van a ser la carcinogénesis, mutaciones genéticas y las aberraciones cromosómicas. Por ejemplo, tenemos aquí la incidencia estocástica. La incidencia de cáncer es de 250 casos por 1.000.000 para un REM de radiación. Esto es un efecto estocástico, sí es un efecto medible, sin embargo no hay una dosis pues umbral. Algunos lo podrán presentar a una dosis, otros lo podrán presentar a otra dosis. Normalmente esto no lo vamos a saber, sino hasta que se presenta este efecto. Y pues ya les dije que es crónico, entonces se va a presentar después del año de haber sido expuesto a la radiación. Y bueno, aquí van algunos conceptos con respecto a la radioprotección que son muy importantes que todos manejemos. La dosis, pues, es la cifra utilizada para medir la cantidad de radiación ionizante en cuanto a dosis absorbida. Generalmente, pues, esto es a lo que se conoce como dosis. Cuando hablamos de dosis, normalmente nos referimos a la dosis absorbida. Esto se define como la cantidad de energía absorbida por unidad de masa. La unidad es el joule por kilogramo, que también pues, se va a denominar Gray. La probabilidad de un efecto estocástico, como la inducción de cáncer o de eventos hereditarios, depende no solo de la dosis, sino también del tipo y de la energía de la radiación. Como ya sabemos, algunas radiaciones son biológicamente más efectivas para una dosis dada que para otro tipo de energía. Entonces, de acuerdo a esto que les acabo de mencionar, pues, se empiezan a desarrollar otros conceptos. El factor de ponderación de radiación es uno de ellos. El factor de ponderación de radiación, o WR, es un multiplicador adimensional utilizado para colocar los efectos biológicos de la exposición a diferentes tipos de radiación en una escala común. Esto pues lo desarrolló la ICRP, que es la International Commission on Radiological Protection, y pues van a tener una WR representativa de la efectividad biológica relativa aplicable a la dosis baja y a dosis bajas y tasas de dosis bajas para puntos finales biológicos relevantes para efectos tardíos estocásticos. O sea, es prácticamente poner en una equivalencia o hacer una equivalencia de acuerdo al tipo de energía que estemos utilizando, al tipo de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos que, pues, todo va a compararse con respecto a los fotones. Tenemos que para los fotones y para los electrones, pues, va a ser de 1. Para los protones, el WR va a ser de 2. Para partículas alfa y iones pesados va a ser de 20. Y para los neutrones se comportan como una curva continua en función de la energía de los neutrones. Normalmente va siendo como una campana de Gauss, pero su punto máximo va a ser 20, no rebasa más allá de los 20. Pero para saber el WR de los neutrones, prácticamente pues nos tenemos que ir hacia esa gráfica para saber en qué punto nos encontramos y saber cuál es el WR. Otro concepto es la dosis equivalente. La dosis equivalente es el producto de las dosis absorbidas promediadas sobre el tejido u órgano y el WR seleccionado para el tipo y energía de radiación involucrada. La fórmula es la dosis absorbida por el WR. Este se va a medir en sieverts. Aunque un Gray de neutrones no produce el mismo efecto biológico que un Gray de rayos X, un sievert de neutrones o de rayos X van a producir los mismos efectos biológicos. Y la ICRP ha recomendado un nuevo nombre para esta cantidad. También se le puede llamar dosis ponderada por radiación, porque existen otros conceptos de dosis equivalente que se pueden confundir.
pero este es el concepto en cuanto a radioprotección. Entonces, esta dosis equivalente o dosis ponderada por radiación, pues ya toma en cuenta la dosis absorbida y el tipo de radiación al cual fue sometido el paciente. Y pues esto ya sabemos que se mide en sieverts. Otro concepto es la dosis efectiva. A veces las dosis equivalentes a varios tejidos van a diferir de manera sustancial y esto está bien establecido porque pues diferentes tejidos van a tener diferentes sensibilidades y van a tener diferentes efectos estocásticos. Para hacer pues frente a esta situación se introdujo el concepto de factor de ponderación de tejido, que representa la contribución relativa de cada tejido u órgano al detrimento total resultante de la irradiación uniforme en todo el cuerpo. La suma de las dosis equivalentes ponderadas en los tejidos u órganos se denomina dosis efectiva y su fórmula va a ser la suma de la dosis absorbida por el WR por el WT. La dosis efectiva es, en principio, así como en la práctica, una cantidad no medible y pues las unidades van a ser los sieverts. Entonces, prácticamente aquí la dosis efectiva pues ya va a tomar en cuenta tanto el factor de ponderación de la radiación, que es el WR, el factor de ponderación del tejido, que cada tejido va a tener un WT específico, y esto es considerando que la irradiación sea de manera uniforme en todo el cuerpo. Sin embargo, pues sabemos que esto no va a ser así. Por eso esta última frase de que es una cantidad no medible, porque es prácticamente imposible pues saber cuál va a ser la dosis efectiva, porque pues la radiación no va a ser uniforme en todo el cuerpo. Sin embargo, podemos hacer pues un aproximado haciendo pues la suma de todas las dosis absorbidas. Otros conceptos. Vamos a ver que para radionúclidos depositados de manera interna, la dosis absorbida total se va a distribuir a lo largo del tiempo, así como en los diferentes tejidos del cuerpo. Por ejemplo, un paciente que se está sometiendo, por ejemplo, a un PET, al cual pues, se le inyecta un radionúclido, pues esta dosis va a ir pues disminuyendo conforme pase el tiempo y también se va a ir distribuyendo a lo largo de todos los tejidos del cuerpo. Las tasas de dosis van a disminuir de acuerdo a las vidas medias físicas y biológicas del radionúclido, o sea, de acuerdo a cómo vaya decayendo y de acuerdo a cómo se vaya eliminando en el cuerpo. Por ejemplo, el FDG, pues sabemos que se va a concentrar en ciertos órganos de manera natural y también se va a eliminar a través de ciertos órganos pues de manera natural. Entonces, para este tipo de radionúclidos, que tal vez no nos atañen tanto a nosotros como radiooncólogos, pero pues tenemos que saber estos conceptos, se desarrollaron estos conceptos. La dosis equivalente entregada, que va a ser la dosis equivalente entregada como la integral durante 50 años de la dosis equivalente en un tejido dado después de la ingesta de este radionúclido. Este tiempo se eligió porque pues es más o menos la vida laboral de una persona pues normal y la dosis efectiva entregada. Si las dosis equivalentes entregadas a órganos o tejidos individuales resultantes de la ingesta se multiplica por el WT apropiado y luego son sumadas, es el resultado es la dosis efectiva comprometida o dosis efectiva entregada. Así lo pueden leer también. Y esta es una tabla que engloba pues prácticamente todos los conceptos que les mencioné. Creo que es un poquito más fácil pues como un recordatorio, pero pues sí había que explicarlos cada uno. Y se puede dividir pues en conceptos tanto para individuos como para poblaciones. Para poblaciones es importante pues mencionarlas. La dosis efectiva colectiva va a ser el producto del promedio de dosis efectiva y el número de personas expuestas, y la unidad pues va a ser personas sievert. Y la dosis efectiva entregada colectiva pues va a ser la integración de la dosis colectiva en un periodo de 50 años, y también la unidad va a ser personas sievert.
¿Cuáles fueron las bases para los límites de exposición? Los límites de exposición han cambiado a lo largo de los años a medida que evoluciona la información sobre los efectos y los cambios en la filosofía social, dentro de los cuales pues, se va a desarrollar los límites de exposición recomendados. Vamos a tener que en la década de los 30 se utilizó el concepto de una dosis de tolerancia, en el cual pues prácticamente la única manera de pues nosotros saber qué tanto estaba expuesto el personal, pues era a través del eritema de la piel, lo que pues conocemos como dosis eritema, pero pues si el trabajador o la persona expuesta está presentando eritema, pues ya nosotros sabemos que va a ser una dosis excesivamente alta. Hasta la década de los 50 se desplazó el énfasis hacia los efectos tardíos. Ya no era tanto el efecto agudo como el eritema en la piel, sino los efectos tardíos. La dosis máxima permitida fue diseñada para asegurar que la probabilidad de ocurrencia de lesiones fuera tan baja que el riesgo sería pues aceptable para una persona promedio. Aproximadamente en este momento, según los resultados de los estudios genéticos en drosófilas y ratones, el límite ocupacional se redujo sustancialmente y se introdujo un límite para la exposición también al público en general. Posteriormente se descubrió que los efectos hereditarios son menores y los riesgos de cáncer son mayores a lo que se pensaba en ese momento, por lo cual en la década de 1980 el NSRP pues estaba comparando la probabilidad de muerte por cáncer inducida por radiación en trabajadores con tasas anuales de mortalidad accidental en industrias pues seguras, por así decirlo, o sea, no expuestas a radiación. Y pues ya los estándares actuales se basan necesariamente en parte a los efectos observados, pero con una gran cantidad de juicio involucrado. Estos son los límites que se establecen de acuerdo al NSRP y al ICRP, de acuerdo tanto a la dosis acumulada como a la dosis anual. Entonces tenemos que para efectos estocásticos, o sea, un límite de dosis efectiva, un acumulado va a ser de 100 milisieverts o un anual de 50 milisieverts al año para el NSRP. Para la ICRP es de 20 milisieverts al año en promedio, promediados en 5 años, y pues anual es prácticamente lo mismo. Vamos a tener que pues prácticamente los límites son los mismos, pero pues están como en diferentes periodos de tiempo, por eso cambia el número, pero si hacemos las cuentas, pues prácticamente van a ser los mismos. Para reacciones tisulares, o que son pues los efectos determinísticos, el límite de dosis equivalente anual aquí se va a dividir pues de acuerdo a órganos. Para retina de 50 milisieverts, para piel, manos y pies de 500 milisieverts al año. En cuanto a la exposición feto-embrión, vamos a tener que después de haber sido declarado el embarazo, el NSRP pues establece un límite de 0.5 milisieverts al mes, y la ICRP tiene un límite total de 1 milisievert al embrión total. Entonces ya aquí no toma en cuenta pues el mes. Y para exposición pública, el límite de dosis efectiva va a ser de 1 milisievert al año. El límite de dosis efectiva para una exposición infrecuente va a ser de 5 milisieverts al año, para las retinas de 15 y para la piel y las extremidades de 50. Entonces, pues les mencioné que prácticamente son las mismas restricciones. Sin embargo, pues existen algunas diferencias que pues son importantes. Entonces son estas. El límite de dosis efectiva para la exposición ocupacional. La NSRP recomienda un límite acumulativo de por vida de edad por 10 milisieverts con un límite en cualquier año de 50 milisieverts, mientras la ICRP recomienda un límite de 20 milisieverts por año como promedio durante periodos definidos de 5 años, con un límite para cualquier año de 50 milisieverts. Y también existe una diferencia en el límite de dosis para el embrión o el feto en el desarrollo una vez que se declaró el embarazo.
La NSRP recomienda un límite mensual de 0.5 milisieverts y la ICRP recomienda un límite de 2 milisieverts a la superficie del abdomen de la mujer para todo el embarazo pues, restante, sin importar en qué periodo se esté declarando el embarazo. Entonces, prácticamente esto es todo de estos 3 temas. Está muy condensado porque son temas pues muy, muy extensos. Sin embargo, creo que por lo menos cubrí lo que se menciona en el temario. Realmente no hay como gran diferencia si revisan diferentes bibliografías porque prácticamente la experiencia en humanos pues es la misma. La de los accidentes industriales y la de los pacientes expuestos a las bombas nucleares. Entonces, esos datos pues prácticamente no cambian de acuerdo a dónde lo estén revisando. ¿Quiere, doctora, que pasemos a las preguntas de Astro? Sí, adelante. Nada más tú las das brevemente. Las primeras van a ser los efectos de radiación en el embrión y en el feto. La primera pregunta, de acuerdo a los estudios animales, el periodo gestacional más radiosensible en humanos es aproximadamente, tenemos que va a ser en la semana 0 y la semana 1, y esto es porque pues existe letalidad en el embrión. Esto es lo que les había mencionado, y normalmente esta letalidad mayor va a ser desde la concepción hasta antes de la implantación a la pared uterina. ¿Cuál de los siguientes pares de edad gestacional y de defectos inducidos por radiación es correcto? Tenemos que el periodo fetal temprano y el retraso mental son los que se van a correlacionar con mayor frecuencia. El periodo fetal temprano va a ser la semana 8 a la semana 15. También se involucra ahí la organogénesis y va a ser pues el periodo que tiene mayor riesgo para retraso mental. Para otros periodos fetales, por ejemplo, el periodo fetal tardío, pues va a ser normalmente el retraso en el crecimiento, la carcinogénesis. Para la preimplantación es la muerte prenatal y para la organogénesis van a ser los defectos congénitos. El retraso mental es resultado de una exposición a radiación in útero. ¿Cuándo se presenta en cuál semana de gestación? Va a ser entre la semana 8 y la semana 15. Es prácticamente lo mismo que la pregunta pasada. Una vez que el embarazo ya fue declarado, la dosis máxima permitida hacia el feto, ya se los mencioné, es de 0.5 milisieverts por mes. Esto de acuerdo a la NSRP, de acuerdo a la ICRP, va a ser una dosis total de 2 milisieverts. La muerte prenatal, como resultado a la exposición a la radiación in útero, es más, puede ocurrir en mayor cantidad durante la preimplantación. Esto es el periodo más temprano y va a ser, como ya les mencionaba, después de la concepción, pero antes de la implantación. Las siguientes condiciones han sido reportadas para dosis de irradiación altas, excepto la espina bífida. Eso no tiene nada que ver con radiación, eso está asociado a la deficiencia de folatos. Todos los demás, microcefalia, retraso mental, anormalidades cardíacas y anormalidades ópticas, pues esas sí están asociadas a radiación. ¿Cuál de las siguientes es verdadera acerca de los riesgos asociados a la exposición del embrión o del feto in útero? Y tenemos que la exposición in útero resulta en un periodo de mayor riesgo para retraso mental en la semana 8 a 15 de gestación y un periodo menor ya a la semana 15 y la semana 25 de gestación. Prácticamente lo hemos estado mencionando. Aquí pues lo importante o lo adicional es que nos mencionan en la respuesta que el LD50 para los ositos es aproximadamente de 0.5 grays. Las preguntas para el tema de radioprotección. Una mujer que comienza a trabajar en una planta nuclear en su cumpleaños número 18, de acuerdo a las guías de la NSRP,
cuando ella alcanza su cumpleaños número 20, tiene que, se le puede permitir una dosis efectiva para toda la vida relacionado al trabajo equivalente a, y la respuesta es a los 100 milisieverts. Normalmente no tiene que sobrepasar de los 50 milisieverts por año, que esto pues también puede ser otra manera de medirlo, puede ser multiplicar la edad del paciente por 10 milisieverts. Cualquiera de los que sean menores va a ser la dosis permitida para este paciente. Entonces, esta paciente en su cumpleaños número 20, multiplicándolo por 10, pues van a ser 200 milisieverts. Sin embargo, los 50 milisieverts por año va a ser la máxima dosis permitida. Entonces, pues serían 50 por año, son 2 años, por eso se reduce a 100 milisieverts. Supongamos que en el cumpleaños número 21 de esta misma paciente, esta paciente pues menciona que tiene 3 meses de embarazo. ¿Cuál es la dosis límite adicional hacia el feto de acuerdo a la NSRP? Vamos a tener pues lo que ya les había mencionado. Se recomienda, de acuerdo a la NSRP, que sin importar el mes en el que se declare el embarazo, la dosis máxima total, o más bien la dosis máxima permitida, va a ser de 0.5 milisieverts por mes. ¿Cuáles son los máximos permisibles de la NSRP para los límites de dosis anuales al ojo y para las áreas de la piel para trabajadores de la radiación? Y vamos a tener que la respuesta es la de 150 milisieverts al ojo y 500 milisieverts a la piel. En los Estados Unidos, la dosis efectiva anual promedio equivalente de una dosis de radiación es cercano a, aquí tenemos que es de 6 milisieverts. Pareciera que pudiera ser menos, pero pues en Estados Unidos prácticamente la contribución va a ser de la siguiente manera. Contribución de radón de 2 milisieverts y radiación interna cósmica o pues terrestre de 1 milisievert. Y también se le agrega más o menos en promedio otros 3 milisieverts de fuentes hechas por el hombre y otras que su importancia pues van a ser los propios procedimientos médicos. Entonces, pues de ahí salen los 6 milisieverts. ¿Cuál de los siguientes pares entre la dosis equivalente efectiva anual máxima permitida y la ocupación personal es correcto? Y tenemos que es para un miembro del público en general, 1 milisievert por año es lo permitido. La dosis máxima permitida, que se abrevia como el MPD, recomendado anualmente para un trabajador de la radiación, vemos que esto no va a incluir cualquier dosis recibida por procedimientos médicos. Se define una dosis pues sí, ocupacional de exposición, sin embargo, pues aquí no toman en cuenta que pues nosotros también podemos ser sometidos a procedimientos médicos. Y ya vimos que, por ejemplo, en Estados Unidos, la dosis dada por procedimientos médicos, pues es prácticamente un poco menos de la mitad de la dosis, pues normalmente absorbida de manera anual. Y vamos a tener que el MPD recomendado, pues normalmente es entre 10, incluso hasta 50 veces más que para el público general. Estimando las dosis individuales a órganos críticos y para evaluar el riesgo potencial tanto a individuos y a poblaciones, existen varios factores de corrección que son requeridos. ¿Cuál de los siguientes enunciados, de acuerdo a estos términos, es falso? Y aquí tenemos que la respuesta es B. Una dosis equivalente otorgada
es la dosis equivalente al tejido o al órgano que se va a recibir durante un periodo de 50 años por ingesta de un material radioactivo. Ese es el concepto que pues ya les había mencionado. Entonces, pues a pesar de que 50 pareciera que es como un periodo muy largo, sin embargo, pues sabemos que la radiación o la radioactividad de algunos radionúclidos pues prácticamente nunca va a desaparecer. ¿Cuál es la contribución más grande para exposición a radiación en la población de Estados Unidos cada año? Y aquí tenemos que el 48% es por radón y el 37% va a ser por toro, que después de estos pues van a continuar los procedimientos médicos, que es lo que ya les había mencionado. Y la fluoroscopía para propósitos médicos causa las mayores reacciones en cuál órgano, y vamos a tener que es hacia la piel. El eritema que va a ser transitorio de manera temprana puede ocurrir en dosis de 2 grays. Sin embargo, para descamación seca, una dosis única de 14 grays, y para descamación húmeda, una dosis única de 18 grays. Pero bueno, va a ser difícil alcanzar estas dosis con una fluoroscopía. Pero pues tenemos que la piel va a ser el órgano que principalmente se va a ver afectado. Y esas son todas las preguntas. Eso es todo con respecto a este tema. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Sí, le recomiendo ver dos películas. Una es la del Proyecto Manhattan. Si tienen tiempo ahora que están en casa, véanla. Está muy buena, habla de lo que fue la clase de hoy. Y el otro es, busquen en YouTube el documental de Chernobyl. Son dos películas que vale la pena que vean para que tengan idea de la magnitud que puede ocasionar el mal uso de radiaciones. Mañana va a ser su examen. Va a ser a las 7 de la mañana. Por favor, avísenos a todos los que estén de guardia. Si no pueden, después se los aplicaremos. Van a ser 40 preguntas de 7 a 8. Está muy sencillo. Espero que les vaya bien. Doctora Sandy, ¿tiene algún comentario? Al ratito para el examen les voy a mandar un link al que se tienen que registrar. Es sencillo, pueden no registrarse, pero es mejor que se registren para evitar algún, digamos, contratiempo. Y nada más de la clase, pues recuerden que el periodo de preimplantación es el más sensible a los efectos letales de la radiación, que aproximadamente un gray de rayos X se considera como el umbral en animales sin útero para producir retraso en el crecimiento. Y bueno, aunque va a ser difícil que en alguna circunstancia lleguen a tener alguna paciente embarazada, siempre considérenlo. Digo, como no somos la primera línea que ve a las pacientes, les digo, es más difícil. Y bueno, como actualmente a todos los pacientes prácticamente simulamos, en general, en la mayoría de las radiaciones de pelvis lo podríamos ver, pero es muy importante que antes de la consulta, siempre en edad reproductiva, lo pregunten por los efectos que puede tener, ¿no? Y, ¿qué otras cosas? El periodo de organogénesis es el que se asocia con malformaciones congénitas, pero es importante considerar que hasta 5 a 10% de los embarazos cursan con alguna malformación, entonces va a ser difícil diferenciar, o es difícil diferenciar cuál es la causa, y específicamente, pues, en qué periodo es más susceptible. Es en la semana 2 a la 4 las malformaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa? De retraso mental, perdón. La dosis umbral es de 0.1 a 0.3 grays, entonces es realmente muy baja. Y para edades gestacionales de 8 a 15, el IQ baja aproximadamente 21 puntos por cada gray. En la semana 16 a 25, los puntos que bajan son 13 puntos por gray. Entonces sí es también
igual considerable, ¿no? Otra cuestión que a lo mejor no nos compete tanto, pero que es importante que conozcan, es que a partir de la semana 10, la tiroides del feto empieza a incorporar o empieza a captar el yodo radioactivo. Entonces, si bien no es algo que directamente pues estemos involucrados, lo tenemos que conocer, ¿no? De la parte de protección radiológica, o radioprotección, perdón, estudien los conceptos de dosis equivalente, dosis efectiva, el WR, eso para, porque es algo que no volvemos a ver más que en esta clase y quizá en las de física, pero para que tengan bien claros esos términos, ¿no? Y bueno, para evaluar la dosis absorbida a órgano y tejido, no se utilizan los modelos matemáticos que tiene, por ejemplo, el eclipse, sino se utilizan los fantomas que son de cuerpo humano. De ahí, pues básicamente eso sería. Y los monitores que más se usan para la detección de radiación, pues son los que conocen, sobre todo si los R1 no los han, pregunten o que se tiene uno o tenía uno en su oficina, son los Geiger-Müller, ¿no? Y de irradiaciones por alto, también puntualmente. La manera en la que se detecta, ¿me escuchan? Es que me marcó inestable. Sí. La manera en que se detecta el síndrome de radiación aguda por laboratorio es por conteo de linfocitarios absolutos. ¿Por qué? Porque son los más sensibles, la línea celular más sensible, la más accesible. Y esto es a partir generalmente de exposiciones tan bajas como 0.5 Grays. Entonces se hace una toma de sangre, se ven los linfocitos, se detectan aberraciones o alteraciones cromosómicas en los linfocitos que se cultivan y es un método que puede estimar un poco qué tanto se estuvo expuesto a la radiación. En el síndrome gastrointestinal es el que se conoce más el mecanismo y es porque se esterilizan las criptas del epitelio intestinal. Y otro término que también ya tendrían que tener para este momento es el LD50, que es la dosis letal del 50, que causa muerte en 50%, ¿no? Dos puntos que no vimos es cuando se expone el humano a 4 a 5 grays de radiación, que sería pues una exposición accidental, se tiene que observar, pero a partir de 8 a 10 grays se tendría que tener considerado la posibilidad de un trasplante de rescate. A partir de 10 grays, pues el trasplante ya no es útil y ya va a haber más efectos como los que comentó Germán, ¿no? Entonces ya es más agresivo. Y bueno, aparte del conteo linfocitario que les mencionaba, también se pueden hacer estudios citogenéticos de laboratorio que, bueno, ya son más complejos, ¿no? Y pues nada más. No sé si tengan alguna duda o algún otro comentario. Germán, ¿no? No, nada, son temas muy largos, pero como les comentaba, pues yo creo que si se dieron cuenta en las bibliografías, pues prácticamente usé pues, nada más el HAL. Creo que es como el que viene más pues entendible de estos temas. Y están muy cortos, entonces pues léanlos para que lo entiendan un poco más. Esas tablas que hice de los conceptos viene igual ahí en el HAL, entonces para que lo lean, ya leyéndolos como con calma y en ese orden es como uno lo entiende. Si empiezan a leer el concepto así solo nada más, no lo van a entender. Tienen que leerlo, les recomiendo que lo lean de ese capítulo. Si lo leen en ese orden, se entiende muy, muy fácil. Y en cuanto a lo de gestación, pues creo que la gráfica que les puse igual prácticamente engloba todo. Y pues nada más. Y una última recomendación en práctica. Embarazo y radiación, traten de evitarla. Coloquen en la balanza siempre, pero es igual como en esta del COVID. Ponderen riesgo-beneficio. En lo personal me ha tocado
Me han enviado a radiar embarazadas. Hasta la fecha no lo he hecho y no ha pasado a mayores. Entonces, consideren retrasar o evitar radiación durante un embarazo porque, aunque no sea la causa, como se radió, todo lo que le pase a ese bebé va a ser la radiación. Entonces, piensen 1000 veces antes de dar tratamiento con radiación a una embarazada. No hay de otra, háganlo, pero en lo personal les sugiero, eviten radiar embarazadas porque siempre lo que tenga el bebé va a ser por la radiación. Bueno, pues creo que estuvo muy buena la clase. Entonces, mañana a las 7 de la mañana para el examen, por favor. Ok, Hasta luego, Gracias. profe. gracias. Bye. Adiós. Gracias.